Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en los valles de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Algunas de estas figuras no habitaban en ese lugar. Monos, orcas, ballenas y colibríes no fueron grabados por los incas ni por los pueblos preincaicos como los chachapoyas, esparcidas por aquí y por allá, nuevamente sin un orden aparente. Estos dibujos, el mono, la araña, la ballena, el ave, el motivo del pájaro es el que más se ha repetido, 18 veces, solo superado por un motivo que no es representación de un animal. La espiral. También existen figuras que parecen estar relacionadas con astronautas o viajeros del espacio y que se ignora por qué están ahí. Son figuras que miden cientos de metros y que fueron diseñadas para ser observadas desde las alturas. ¿Qué son las líneas de Nazca? Pues son eso, rayas y figuras dibujadas sobre una llanura seca, pampa. Las rayas tienen dimensiones que van desde los pocos metros hasta los cientos, partiendo aparentemente de ningún lado, llevando a ningún otro. Para trazar estas líneas, los diseñadores Nazca aprovecharon las especiales condiciones meteorológicas y geológicas de este lugar. La casi total ausencia de lluvias, media hora cada 2 años, combinado con el viento y el suelo rico en minerales, formaron una delgadísima costra oscura, la que, al ser removida, se contrasta con el color claro del subsuelo. De ese modo, las amplias líneas y figuras aparecen como trazos claros sobre un fondo oscuro que solo pueden ser observadas desde gran altura. Estas figuras, de acuerdo a algunos especialistas, fueron trazadas como un calendario astronómico. Se ha descubierto que algunas de las figuras están orientadas específicamente para marcar solsticios o equinoccios, el tránsito de planetas y la luna. Aún tenemos mucho que aprender e investigar de este legado. No existen elementos para determinar cuándo se trazaron las líneas de Nazca, aunque la ciencia oficial les da una antigüedad de 1700 años, debido a que es la antigüedad que se le da a la civilización que se desarrolló en Nazca. Por otra parte, se ha encontrado que las líneas tienen hasta 800 kilómetros de largo, uniendo a puntos muy lejanos del continente. Estos cuerpos fueron encontrados en una mina. Sorry. Yes, thank you. Sorry. So I knew it's going to happen again. Don't worry. Okay. Please. I know. I'm listening Spanish, then I continue speaking Spanish, but sorry twice. I'm going to try to remember that. Okay. First thing is, these creatures were found in a mine in the top of a mountain in Nazca. They were not found in ruins inside a tomb. They were found in a mine which is diatomaceous earth. You know what is that? I will explain that later, but that's where they were found. First, we were presented with the little creatures. However, the experts had many doubts about these little creatures because the joints in the legs, in the hands, seems to be separated. And for that reason, they were considered to be a symbol, but probably more than 1,000 years ago. That's just amazing by itself, because how could they do something like this so long ago? Then we found these heads that belong to one of the species. I will speak about that later. The whole bodies that were found about these species, and also hands, very huge hands with 6 phalanges, and also
a metal piece in the palm of the hand. We cut that hand to make samples. These are human hands with 6 fingers, 2 fingers, even 4 fingers. But there is no one abnormality recorded that proves that there are creatures, human creatures, with 3 fingers. No one. And as you can see, the implants, they are still to be tested. Unfortunately, I haven't had access to that metal to test the metal. I took forensic experts from Mexico, biologists from Mexico, and there were some experts from Peru, and all of us got together in Cusco, where the bodies are, and we analyzed this. This is Maria. She was found in Nazca, and it was shown to us in Nazca. And this is exactly what we saw the very first day we were there. There were Russian scientists too, and we can see the long fingers in the hands and the feet. We can see that the head is not exactly human. The skull is elongated. The arms are longer than in humans. No ears. There are, believe me, many differences. And besides that, as I will prove later, this is not a mummy. This is a desiccated cadaver. This is a desiccated body. No one has touched that fingers in the last 1800 years. If somebody did it almost 2,000 years ago. And we don't know the technology to do that. Las diferencias son notables e irrefutables. Las manos, los huesos del carpo, los huesos de los dedos, la facies, el espacio orbital, el espacio de la nariz, sin pabellón auricular, un poco la deformación craneal. El número de vértebras es menor al de un ser humano, entonces no puede ser un ser humano tal cual lo conocemos. Por lo tanto, es una adaptación al medio terrestre o un híbrido. Es un cuerpo momificado muy bien conservado que por sus estructuras de adosamiento de la piel sobre las superficies, la delgadez con la que se encuentra ya el músculo, nos podría estar hablando de un cuerpo que tiene por lo menos más de 500 años de conservación. Eso es lo mínimo. Por lo menos. Now we know it's 1800 years. The size is a little bit more than 5 feet, 5 feet and a half. And these are the analyses done by Raimundo Salas, which prove, this is just for experts, but it proves that the lungs, the heart, the brain, the stomach, the pancreas, the liver, the intestines, and everything is still inside. There is no one case, not one, for mummies that you can find all the organs inside the body, because the body would decompose. In this case, because it was preserved in diatomaceous earth, then we have a desiccated body, which is very important. It's just one detail, but it's important. And we could even know what they ate if we were able to do an autopsy or something like that. We have what you were expecting all the time, all of our lives. We have an extraterrestrial body. No question about that. No question. Will they accept it? Will the governments and the scientists and everyone will say yes? Because if they say no,
then there is no Tal way cual la hemos ever that we are going to be able to prove that this is real. If we cannot do it with physical evidence, it means that they won't accept even a spaceship that lands here on Earth. They, oh, no, it's, yeah, we did it, somebody else did it, it's not extraterrestrial, whatever. If we found a creature, no, it was created, whatever. Okay, this is José de Jesús Arce. José de Jesús Arce is the chief of the forensic department of the Navy of Mexico. It's a very top scientist, please. Some people have discredited the Mexican scientists, like they don't care, no, they shouldn't be scientists. They are, and they are very capable. Visto tal cual la hemos analizado y tal cual ha demostrado, las imágenes de los rayos X y de la tomografía no han sido modificados. Se dice que 2 de estos dedos fueron cortados, que se han añadido falanges. No es posible, ya que la dimensión de cada hueso, la longitud de cada hueso es específica y esto nos daría rastros de que haya sido modificado, cortado o añadido. Sin embargo, la correspondencia anatómica y la armonía que existe entre cada hueso y la relación entre ellos determina que no es posible la alteración y falsificación de estas manos o pies. ¿Sería visible cualquier alteración? Sí, si la alteración se hubiera hecho en vida, se verían los reductos de la cirugía. Y si la alteración se hubiera hecho posterior a la muerte, el tejido ya no está vivo y por lo tanto no hubiera regenerado y no hubiera recuperado su forma y se notarían las cicatrices o los puntos de unión. Soy el doctor Raimundo Salas Alfaro, médico radiólogo con 35 años de servicio y 25 años como radiólogo. Soy egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, Perú, y hemos hecho los exámenes correspondientes a las momias que nos han traído. Lo más importante de las manos y de los pies, en la momia llamada María, no hay ninguna manipulación, que los huesos del carpo y del metacarpo se correlacionan correctamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión. ¿Usted no ve ningún tipo de anomalía, que hayan sido cortados, añadidos los dedos? Absolutamente. Como le digo, tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente. Y la característica, como vuelvo a repetir, que en las manos tienen 5 falanges. Ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes, ¿no? ¿Usted nunca había visto algo así? Nunca he visto, y es más, hemos hecho la comparación de la mano y es mucho más larga, siquiera unos 2-3 centímetros más larga. Y por tanto no se relaciona directamente al ser humano. No, tiene algunas características de humano, pero un humano común y corriente no es, definitivamente no. ¿Que se le hayan podido cortar los dedos? No, imposible, porque no hay seña de haber sido mutilado, ¿no? En ninguna de las dos momias, no. Es una cosa imposible. Yo me remito a las imágenes, como lo vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. No es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo en el examen. ¿Y eso que usted ve y describe? Eso corresponde a la realidad. Estamos viendo un ser con tres dedos en las manos y en los pies, y en las manos 5 falanges en cada mano. Que no han sido modificadas. No han sido modificadas en absoluto. We also found a baby. On the side of Maria, there was a baby. We believe this baby, it's probably her son or her daughter. This baby also had 3 fingers, and it was on the same place. Han traído un espécimen de un bebito, no sabemos la edad, que también tiene 3 dedos, pero a los rayos X tienen 5 metacarpianos y 5 metatarsianos, pero tienen 3 dedos. Eso es lo importante de esa momia chiquita, que tampoco ha sido manipulada.
Entonces, eso es lo que puedo yo informar en cuanto a las momias. ¿Estas manos podrían estar relacionadas? ¿Podrían ser madre e hijo? Podría ser porque tiene las mismas características. Ahora, la pelvis de la momia más grande es una pelvis ginecoide, que es de mujer, ¿no? Ahora, el espécimen chiquito, no, la verdad que no sabría qué sexo tiene, ¿no? ¿Algunas otras animalías que haya visto en esta momia grande? En las dos momias, en la momia chiquita y en la momia grande, el volumen craneano es grande. No es lo normal, no es lo común. Las dos momias tienen un perímetro cefálico bastante grande, alargado hacia atrás, en los dos especímenes. El cuerpo de Guaguita, así como todos los cuerpos encontrados en la misma tumba, se encuentran cubiertos con un material poco característico en las momias de Perú. Se realizó un análisis de la sustancia que cubre el cuerpo de la momia, un polvo blanco muy fino que se desprende con facilidad y que parecía haber sido aplicado en combinación de algún tipo de líquido, probablemente un aceite que le dio adherencia. Se identificó a este polvo como tierra de diatomea o diatomita, una alga microscópica fosilizada del Mioceno y Pleistoceno, la cual fue aparentemente utilizada para desecar el cuerpo de este ser de sexo femenino, ya que no se trata de una momia clásica al conservar sus órganos internos. Es posible que estas algas fosilizadas, que fueron parte del fitoplancton en tiempos muy antiguos, tanto en los océanos como en fuentes de agua dulce, hayan permitido al cuerpo estar libre de insectos y de hongos por sus cualidades insecticidas y fungicidas. Existen depósitos de tierra de diatomea en todo el mundo, y algunos de ellos no muy lejos del lugar donde fue sepultado este cuerpo. Esta sustancia también tiene extraordinarias cualidades absorbentes. Es también muy rica en silicio y otros minerales. No era común que se utilizara este polvo para conservar a las momias. De hecho, parece muy raro. En la actualidad se utiliza como un insecticida muy efectivo contra las plagas. Se utiliza como ingrediente de los insecticidas por dos razones. Una es que a nivel microscópico las partículas de tierra de diatomeas son muy afiladas. Estas partículas se adhieren a un insecto y quedan atrapados entre las articulaciones de su exoesqueleto. Cuando el insecto se mueve, se daña. La otra explicación es que la tierra de diatomeas se pega al insecto y, de alguna manera, hace que se diseque. Este enfoque implica el rasgado de la capa cerosa de los insectos, que permite salir la humedad de dentro del insecto. La tierra de diatomeas es casi pura sílice. Bajo el microscopio se ve como fragmentos de vidrio. La tierra de diatomeas es un insecticida orgánico y no tóxico. No se genera resistencia en los insectos, ya que el método de acción es físico, no químico. This phytoplankton was very common 18 million years ago and created these deposits, these mines, and this is where all these bodies were somehow buried. Okay, now let's talk about the second species. These are 60 centimeters, probably 25 inches long. They are very well preserved. They are completely organic. The skin is like reptilian. And there was a big surprise. In one of the bodies we found eggs. Aún más increíble cada día esta historia. Y bien curioso justo el abultamiento que tiene en la región pélvica, como lo estábamos pensando de repente en una gestación, ¿no? Y podemos evidenciar precisamente la presencia de 3 huevos, ¿no? O de forma ovoide. Revisando la placa radiográfica en esta proyección lateral,
podemos apreciar la parte del cráneo, que efectivamente es un cráneo, ¿no? Con dos áreas anatómicas importantes. Uno, lo que sería huesos propios de la cara, que sí se puede apreciar acá, y huesos propios de la bóveda craneana, ¿no? Lo que serían la bóveda craneana. Podemos ver también en base de cráneo aparentemente la primera vértebra, ¿no? Acá con su apófisis espinosa, y después se pierden las vértebras, pero podemos ver cuerpos y espacios, pero no exactamente vértebras. Más abajo igual podemos apreciar únicamente cuerpos, pero no necesariamente vértebras. Pero más abajo sí podemos ubicar lo que sí serían vértebras, ¿no? Acá las vértebras, esto vendría a ser lo que serían las apófisis espinosas, y estas de acá vendrían a ser las apófisis transversas, ¿no? Con sus cuerpos vertebrales y con sus espacios intervertebrales también. Luego podemos ver en miembros superiores lo que sería la articulación del codo. Esta sería la articulación del codo, ¿no? Y lo que podemos apreciar, por ejemplo, lo que es en cavidad abdominopélvica, sería la presencia de 3 huevos, ¿no? 1, 2 y 3. Aparentemente, ¿no? Estructuras ovoides. Luego podemos encontrar en los huesos propios de la mano, podemos encontrar lo que son las falanges, 3 falanges, y ausencia de huesos carpeanos, igual que en los otros huesos, en los otros muestras, ¿no? Podemos encontrar lo que sería una cresta ilíaca y la articulación de lo que sería aparentemente el fémur en el caso de un humano, ¿no? Y eso sería en una descripción en la placa lateral. Las estructuras anatómicas que se ven aquí están puestas y dispuestas en la forma biomecánica correcta, lo que lo hace muy poco probable de ser un fraude. La dificultad de realizar la cintura de los hombros y la cintura pélvica, la disposición de las vértebras con las probables costillas, las uniones y correspondencias de los huesos en sus articulaciones es muy difícil de poder suplantar o muy difícil de poder falsificar. La verdad es que tiene todas las características biomecánicas, anatómicas para ser original. Ya en características específicas de cada uno, aquí estamos hablando de un espécimen en donde se aprecia una bóveda de cráneo y un macizo facial pequeño, un cuello muy largo, una cintura de clavícula con omóplato, los cuerpos vertebrales y las probables costillas con una horizontalización muy marcada, casi a 90 grados, distinta a cualquier otro patrón de caja torácica que se conozca en la superficie terrestre. Una cadera con una capacidad de articulación no esférica como sería en un primate, sino de tipo recta como sería en una especie de tipo reptiliano, y unas falanges en las manos muy largas. De este otro lado podemos observar que la bóveda craneana es un poco más amplia que en esta, sin embargo guarda las similitudes de los huesos del agujero magno, por donde muy probablemente salga toda la médula espina, y el macizo facial es un poquito más prominente que en este. Quizás sea un efecto de la posición en la que se encuentra, pero aquí en este se alcanza a apreciar con mayor definición lo que es una mandíbula, lo que es un maxilar superior, lo que podría ser una órbita y los residuos o resquicios de unos huesos propios de la nariz, sin que tenga la nariz, porque lo vemos completamente plano, pero hacia el interior sí se alcanza a observar lo que podría ser el orificio. Ahora bien, en el cuello nos habían explicado muy correctamente que acá alcanzan a ver estos cojinetes de tipo cuerpo vertebral, pero con una densidad o radiodensidad menor a la de un hueso. Esto nos habla de que quizás sean un poquito más
flexibles. En las escápulas, lo que estamos viendo en las escápulas es que esta es un poco más gruesa que esta. Quizás igual sea por la posición, con un poquito más de pronación sobre el miembro superior. Sin embargo, vemos que tienen una tendencia hacia caer de forma anterior, es decir, hacia adelante del cuerpo. Dato y rasgo muy importante entre ambos es el espacio que hay entre cada vértebra y entre cada probable costilla, para dar espacio y cabida a estos tres cuerpos que vemos de forma ovoide. Muy probablemente sean huevos. Esto podría definirse con mayor detalle a una tomografía que nos permitiera ver su consistencia y sobre todo su contenido. En la articulación de la cadera, por esta radiografía podemos inferir que tienen un movimiento recto y no un movimiento esférico como en los humanos. Y la verdad es que son tres imágenes impactantes, muy emocionantes, de dos cuerpos distintos pero de la misma especie, difíciles de poder replicar o de poder suplantar o de fabricar, muy difíciles por la similitud anatómica y por el detalle tan preciso que tienen en la correlación anatómica que nos daría una biomecánica específica para cada cuerpo. Este ser no tiene un ancestro común al nuestro. Evidentemente, ante eso no hay registros paleontológicos, no hay registros biológicos, la ciencia actual no lo tiene registrado. Determinamos que no corresponde de manera evolutiva aquí en la Tierra. Su origen evolutivo no ha ocurrido aquí. De esa manera podemos nosotros determinar mediante esa homología evolutiva. Otro aspecto importante es el aspecto humanoide, llama mucho la atención, siendo este no un humano por las características que he señalado. Además, una parte importante aquí que podemos identificar la presencia de huevos. Esto nos determina evidentemente que su naturaleza biológica es más hacia la tendencia de lo que conocemos de un reptil, que he quedado muy impresionado por esta evidencia, no solamente con las radiografías, sino con los cuerpos, el haberlos visto. Determinamos un aspecto importante en la historia de la biología, el identificar una especie que no tenemos registro ni en la antigüedad ni hoy reciente, de tal manera que esto viene a crear una revolución en las ciencias biológicas y en cualquier otra ciencia que nosotros conocemos y manejamos actualmente. Es aceptado por la arqueología convencional de que la civilización humana comenzó en Irak, en la antigua Mesopotamia, con la gran civilización de Sumeria. Sin embargo, existe un descubrimiento en el sitio arqueológico de Al-Ubaid, donde se encontraron muchos artefactos presumerios de 7000 años de antigüedad que representan figuras humanoides con características de lagartos. ¿Qué representan estas figuras con aspecto de reptil? La cultura prehistórica Ubaid existió en Mesopotamia entre el 4000 y el 5500 a.C., hace 6 o 7000 años. Al igual que los sumerios, el origen de los pobladores ubaidiano es desconocida. Ellos vivían en grandes asentamientos que consistían en casas de adobe, en donde desarrollaron la arquitectura, la agricultura y la ganadería. La arquitectura residencial, compuesto de casas grandes en forma de T, patios abiertos, calles pavimentadas, es una especie de vista previa de las ciudades sumerias. Algunos de estos pueblos, de hecho, comenzaron a desarrollarse en ciudad. Los templos comenzaron a hacer su aparición, así como los grandes edificios monumentales como en Eridu, Ur y Uruk, los sitios más importantes de la civilización sumeria. Según los textos antiguos de los sumerios, Ur era considerada la primera ciudad que jamás haya existido en nuestro planeta. El sitio principal donde se descubrieron los artefactos inusuales se llama Tel al-Ubaid. Además, algunos de ellos también fueron encontradas en Ur y Eridu. El primer explorador en excavar el sitio Al-Ubaid fue Harry Reginald Hall en 1919.
Se trata de un pequeño montículo de aproximadamente medio kilómetro de diámetro, con una altura de unos 2 metros desde suelo. La excavación sacó a la luz varias figuras de hombres y mujeres en diferentes posturas y en la mayoría de los casos pareciendo usar un tipo de casco y teniendo algún tipo de relleno en los hombros. Otras figurillas tienen una especie de cetro, posiblemente como un símbolo de la justicia y el poder. El hecho más destacado es que las características de los rostros de las figurillas se parecen a la de los reptiles con cabezas largas, ojos rasgados y nariz muy similar a la de los lagartos. Entre las estatuas más extrañas hay algunas figuras femeninas sosteniendo en sus brazos a un bebé con la apariencia de un lagarto. Entonces, ¿qué representan estas figuras de lagartos? Según algunos arqueólogos, las posturas, como la que se encuentra en la mujer en periodo de lactancia, no sugieren que se trata de objetos rituales. Entonces, ¿por qué este antiguo pueblo decidieron representar a los individuos como reptiles? A cualquiera que se haya representado, parece que era de especial importancia para la cultura ubaid, teniendo en cuenta que la serpiente es un símbolo muy importante para la cultura humana y que muchos pueblos antiguos representan a sus dioses viniendo de los cielos en la forma de ser de reptil. ¿Podrían estas estatuillas representar fielmente a seres reptiles no terrestres que en tiempos remotos cohabitaron con la humanidad? En 1886 fueron descubiertos en Montana, en los Estados Unidos, los dientes fosilizados de un dinosaurio pequeño al que se llamó Trudón, que quiere decir diente hiriente. No se volvieron a encontrar más restos de un Trudón en el siguiente siglo, por lo que no despertó gran interés entre los científicos, hasta que en un museo fue encontrado el cráneo de un dinosaurio que tenía un cerebro más grande que la mayoría de los dinosaurios. Aunque era pequeño, pertenecía a la misma familia que el tiranosaurio Rex. Sin embargo, medían un poco más de 1,5 metros de altura y pesaban unos 50 kilos. Su evolución parecía muy avanzada. Además, eran tridáctilos. Es posible que el Trudón haga reconsiderar a los especialistas sobre la inteligencia de los dinosaurios, ya que la proporción del tamaño de su cerebro de 17 centímetros con su peso y tamaño lo convierten muy posiblemente en un dinosaurio inteligente. Su cerebro era más grande que el de sus parientes, que tenían más de 40 veces su tamaño y peso. De hecho, su cerebro era 6 veces más grande que la mayoría de los dinosaurios. De todos los dinosaurios, el Trudón está más cerca de los seres humanos por el tamaño de su cerebro. Incluso es superior al cerebro de los primeros mamíferos. Esta especie estaba evolucionando hacia niveles más altos cuando desaparecieron. Los fósiles demuestran que incluso ya presentaban pliegues en el cerebro. Cuanto más complejo es un cerebro, más pliegues presenta en su desarrollo. La complejidad del cerebro del Trudón se acercaba al de algunas aves modernas. Sus ojos eran muy grandes y frontales, capaces de ver en la noche. Es muy posible que se haya convertido en el principal depredador de los primeros mamíferos. Los Trudón desaparecieron abruptamente tras sus primeros años en la Tierra. El Trudón representa la última expresión de la presencia de los dinosaurios en la Tierra, que quizás hubiesen evolucionado hasta alcanzar altos niveles de inteligencia. Nunca lo sabremos. ¿Podrían estos seres tridáctilos que fueron encontrados en una tumba en Perú tener alguna relación con los antiguos Trudones? Es una posibilidad que difícilmente podremos determinar. Bueno, pues resulta muy interesante que en la misma tierra aquí... Sorry, it's too much Spanish, Jesus. Okay, this is Victoria. This is the third body that we found with the characteristics of the reptilians. The first was Albert, then Josefina. I didn't put the names, and this is Victoria. They put the names there. Esto definitivamente no es un humano, es un ser que doesn't have a head. It was delivered that way. It's in a different position, and because of that, we decided to take the samples from this body because the other two bodies were completely
were complete, and we didn't want to touch them. Then estamos recién aprendiendo, estamos recién conociendo, ¿no? No hay apófisis transversas, solamente hay cuerpos vertebrales. Ahora, tampoco veo en la vértebra un agujero que vendría a ser el agujero magno por donde va a pasar lo que sería la médula espinal. No presenta. Otra característica que me llama la atención son las crestas ilíacas y la ausencia del hueso púbico. Ese es un detalle importante. Y a simple vista, haciendo un análisis comparativo con el cuerpo que le llamamos Josefina, con el cuerpo que le llamamos Albert, presentan las mismas características anatómicas, o sea, estamos hablando de los mismos patrones anatómicos, como cuáles: una clavícula prominente, un hueso que sería en un humano el húmero, en este caso que se parece, una articulación que en el humano es el codo, un hueso en el antebrazo, que en el humano tenemos nosotros lo que es el cúbito y el radio, en este caso solo un solo hueso, presencia de un hueso carpiano y falanges, 3 falanges en 3 dedos, ¿no? Estamos hablando de un ser de 3 dedos con 3 falanges, con sus lechos unguiales, se puede apreciar sus lechos unguiales. Otro detalle, que en miembros inferiores podemos encontrar lo que es el fémur en un humano, en este caso muy parecido, y lo que sería en la pierna podemos encontrar la presencia de un solo hueso, lo que en el humano tenemos lo que es la tibia y el peroné. Igual en los huesos del tarso, lo que serían los pies, podemos ubicar un solo hueso, aparentemente, y unido a 3 dedos y 3 falanges, cada uno con sus lechos unguiales igual. ¿Sí? La piel, se puede ver la piel, ¿no? Lo que me llama la atención de la piel es que tiene una presencia de una piel en forma de escamas, si podemos apreciar, y si podemos tocar la piel, tiene cierta porosidad y se asemeja mucho a la piel de un lagarto o de una serpiente en muchos casos. ¿Se puede apreciar? Es una piel áspera, porosa. Then 3 more bodies were found. Then we have 6 bodies of this kind, 6 bodies, and we have 2 bodies of the humanoid kind. These bodies were considered to be 1,000 or probably 1,100 years old, with carbon-14, and the humanoids 1,800 years old. It seems, this has not been proven, that they were not somehow connected. That first were the humanoids, and then this is like a second wave that came probably to the same place. These are, we have called them the family because it looks like a family. La bóveda, la base del cráneo. And now we have the analysis of the base of the brain. And this is very important. Tiene sus propias características, ¿no? Como he vuelto a mencionar, esta sería la parte frontal, toda esta parte hasta acá. Esto sería el piso anterior, piso medio y piso posterior, si es que queremos hacer una comparación o un análogo con un cráneo humano. Proporcionalmente, este cerebro es mayor que el nuestro, proporcionalmente. Claro, proporcionalmente, lógico, porque son seres pequeños, pero con un cerebro, una masa encefálica muy grande. Para el tamaño del cuerpo es bastante grande. Por eso yo pienso de que estos especímenes o vienen especialistas del extranjero o la momia se presta para que le hagan los estudios en Estados Unidos, en Europa. Y estoy seguro de que los resultados van a ser los mismos, porque lo que estamos viendo es una cosa objetiva. Acá no nos hemos inventado nada. Está la evidencia de que estos seres han existido y nada, y hay que seguir estudiando, ver sus costumbres, qué sé yo, no sé, eso ya le corresponde a otro campo. Usted analizó 3 nuevos cuerpos que se comparan con los que ya había analizado anteriormente.
¿Existe alguna diferencia? No, están igualitos, son iguales. Lógicamente, en tamaño, unos son unos centímetros más o más pequeños que los otros, pero guardan las mismas características. En un ser humano, el ángulo de visión es de aproximadamente 140 grados. Puede ser un poco más, un poco menos, pero el promedio es de 140 grados. Aquí esta posición de las órbitas, de los espacios orbitales, nos habla de que tendría la posibilidad de tener una amplitud mayor, que quizás haga un plano de observación de 180 grados o quizás un poco más. Esto dependería de la musculatura propia del ojo que le dé la posibilidad de movimiento, pero la estructura ósea sí permitiría esa amplitud mayor a la de un ser humano. Con respecto a la mandíbula, y gracias a estas imágenes, se puede determinar que estos seres no comían alimentos sólidos, sino que solo podían absorber líquidos. Además, pudo determinar que estos seres tenían la capacidad de escuchar sonidos ultrasónicos o subsónicos. Aquí podemos observar la cavidad oral. Esta cavidad oral nos vuelve a recalcar que tiene una mandíbula muy pequeña que solo permitiría la deglución pero no la masticación. Y vemos la neumatización. Todos estos espacios en negro son trabéculas o espacios en el hueso que probablemente estén neumatizados. ¿Esto de qué nos habla? Dos cosas. La primera, la consistencia ósea rígida. Entre más espacios y más neumatizados sean, aumenta la ligereza del cráneo. No disminuye su capacidad de resistencia, es decir, sigue siendo rígido, sigue siendo resistente, pero es más ligero, es más liviano. Además de que, si llegaran a estar neumatizados, esto podría favorecer la resonancia del cráneo y con la resonancia del cráneo hacer una amplitud de sonido muy bajo. Esto es ultrasónicos o subsónicos. Recibimos el análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de los especialistas, doctora María Rodríguez Ceja, operador del sistema EMA, el físico Arcadio Huerta Hernández, bajo la dirección de la doctora Corina Solís Rosales. El cuerpo de la momia, con características de reptil, tendría entonces una antigüedad de 790 años, más o menos 30 años, lo cual sitúa a estos cuerpos muy lejos de cualquier posibilidad de una falsificación, como lo habría sugerido el Ministerio de Cultura del Perú, que consideró que cuerpos similares a estos fueron armados con partes de animales modernos, de acuerdo a su propio reporte oficial. Conclusión, por cierto, a la que se llegó sin haber realizado ningún tipo de análisis de carbono 14. También recibimos resultados del ADN muy preliminares. Excuse me. You are very kind. Thank you very much. Okay, we also receive analysis from DNA. Very preliminary, by the way, very preliminary, I emphasize. And here is the letter. And in the letter, they say that 30% of the lectures of DNA are, as you can see there. Licenciado Jaime Maussan Flota, presente. Estimado licenciado Maussan, Ciudad de México, a 5 de septiembre del 2017. Resultados del proceso de secuenciación masiva de ADN antiguo. El 15 de junio, se recibieron 6 muestras provenientes de momias de aproximadamente 1500 años de antigüedad, provenientes de la región de Nazca, Perú. El 24 de junio, se purificó el ADN de las 6 muestras. El ADN se obtuvo en condiciones de esterilidad, minimizando las posibilidades de contaminación, siguiendo estándares recomendados para muestras arqueológicas. El 27 de junio, las muestras 1, 3, 5 y 6 fueron seleccionadas considerando que tenían la cantidad adecuada de ADN para ser procesada.
Con el fin de mejorar el éxito de la secuenciación, se propuso realizar reparaciones del ADN a las modificaciones químicas que sufre debido a la edad. El 29 de agosto se obtuvo la secuenciación de la muestra, lográndose aproximadamente 600.000 lecturas por muestra. Las lecturas de ADN para cada muestra fueron evaluadas en la plataforma Base Space Sequence Cube de Illumina, empleando una aplicación que permite alinear las secuencias con el genoma humano. En general, se encontró que las lecturas del ADN contienen aproximadamente un 30% de ADN con similitud al ser humano. Hasta el momento lo que se ha logrado obtener son aproximadamente 600.000 secuencias diferentes a partir de este proceso de secuenciación masiva, que es un procedimiento de última tecnología para poder obtener este tipo de información. Y de estas 600.000 moléculas que tienen aproximadamente un largo de 150 nucleótidos, este aparato ha logrado hacer un alineamiento con un software que ya tiene especialmente diseñado para esto y poderlo comparar con el genoma humano. Y lo interesante de todo esto es que al menos de estas 4 muestras que se han podido estudiar, aproximadamente se han identificado entre el 19 y 30% de similitudes al genoma humano, y hay un 70% en que estas secuencias no corresponden al genoma humano, al genoma conocido del Homo sapiens. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es justamente tratar de comparar estas secuencias de 150 nucleótidos con las bases de datos que ya existen actualmente y que es de consulta pública, como es el BLAST, que es un programa a nivel internacional que depende de los Estados Unidos, y en donde ahí se encuentra ya la base de datos del genoma humano completo, pero también de otras especies. Más de 1000 secuencias se tienen ahí ya procesadas de diferentes organismos y más de 2000 de microorganismos, de bacterias. Entonces, lo que estamos tratando de ver es justamente si este DNA pudiera ser contaminación de algún otro organismo. Y la sorpresa que nos hemos llevado hasta el momento es que sí, efectivamente, algunas secuencias corresponden al 100% con DNA bacteriano, y que es natural pensar que una muestra como estas pues contengan contaminantes de bacterias. Recordemos que la piel pues tiene una flora bacteriana natural, y que es posible que también estas momias las hayan tenido estando en vida, y que al someterse al proceso de momificación, pues también estas bacterias hayan quedado aquí como testigas, ¿no? Entonces, los resultados que hasta ahora nos están arrojando es que sí, efectivamente hay DNA bacteriano, pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano, nos arroja que no existe una similitud significativa con el genoma humano. Y cuando las comparamos también con el genoma bacteriano, también nos arroja que no existe una similitud con el genoma bacteriano. Entonces, estamos hablando de una secuencia de ADN pues prácticamente desconocida. Pero no solamente ha parado ahí nuestro análisis, también la estamos comparando con el genoma de otras especies de mamíferos, como son primates, también reptiles, como es la tortuga marina, el cocodrilo, y algunos otros animales, para justamente pues, poder ver si existe alguna similitud con estos. Y los resultados que hemos obtenido pues, es que no existe una similitud con la base de datos que hasta ahora tenemos, el ser humano al año 2017, del conocimiento de los seres vivos que habitan en este planeta. Es muy importante acentuar que se trata de resultados preliminares. Existen más de 2 millones de secuencias que tendrán que ser estudiadas por especialistas con equipo muy sofisticado. Solo así se logrará determinar con valor científico algo que, sin embargo, parece ser cada vez más obvio: que estos seres no son humanos. Necesitamos estudiar los casi 2 millones de secuencias que tenemos hasta el momento de los primeros estudios, porque este estudio fue un estudio piloto. Tenemos mucho ADN todavía por secuenciar y estudiar. Entonces, a la luz de la razón,
creemos que este análisis, para poderlo completar, pues nos va a llevar más o menos entre 6 meses a 1 año, porque realmente es una gran cantidad de información que tenemos hasta este momento, y todavía se va a generar mucha más información de las nuevas secuenciaciones que se vayan a realizar en un futuro. Es decir, que se tienen que seguir analizando todas las secuencias durante varios meses más. No se trata de un análisis sencillo. ¿Le sorprende? Claro. Nos sorprende mucho porque, pues, evidentemente estamos tratando de resolver un problema biológico que, pues bueno, definitivamente no creo que exista un precedente como este en lo que se ha investigado en los seres vivos, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente tendremos que someternos, pues, a exámenes muy rigurosos para poder concluir de manera no sesgada y muy científica y éticamente los resultados que vayamos obteniendo, pues, para poderlos presentárselos al público. Finalmente, la persona que encontró estos cuerpos, finally, the people that found these bodies. Finalmente hemos llegado a la cueva donde fueron halladas estas momias. En la parte de allá fueron hallados los cuerpos de las momias pequeñas de 60 centímetros conocidas como Josefina, Alberto, ¿no? Y en esta parte de aquí al fondo, fue encontrado el cuerpo momificado de la momia María. Vamos a ingresar un poco más. Es muy estrecho, como pueden notar. Y acá ya percibimos el mismo, es un olor penetrante, es muy similar al que tiene la momia. Esta parte es roca dura. Cuando hacemos algún movimiento se desmorona. Y en la parte de allá atrás hay otra recámara más pequeña todavía, a la que, ¿qué cosa se encontró ahí? En esta zona habían unas cabezas pequeñas que son las que hemos mostrado en la conferencia del 11 de julio. Y todo esto de acá es el lugar. En la parte de allá a la izquierda, vamos a regresar. En esta parte de aquí fueron encontradas, en esa esquina de ahí fue encontrada Guaguita, la momia bebé. Esa fue encontrada en esta parte. Y de esta manera, pues, estamos cumpliendo con... A ver, ¿qué es esto acá? Está labrada la cueva. Es como si fuera una piedra labrada, ¿no? O sea, es una roca que ha sido evidentemente picada, ha sido trabajada para construir este depósito de cuerpos, porque evidentemente no es un sarcófago, son unas recámaras que han sido cavadas en la tierra para poder depositar estos cuerpos momificados. Ya el aire se enrarece bastante y este olor penetrante de la tierra de Atomea comienza a hacer efecto, así que vamos a proceder a cambiar de ubicación. Gracias. Then we made some forensic replication of the parts of the bodies. This is the hand, probably this way it moved. These are the small bodies. We respected every single detail, and we did this under the supervision of the forensic experts. This is probably the male, Albert. Seems that they were very fast.
This is Maria. You can see that the face of Maria is like a Homo habilis, a human being that disappeared 1,600,000 years ago. Look the head, no ears, had to be very impressive. Look how long the arms are. Some people in Peru said that it was an indigenous woman. I don't think. This looks like an indigenous woman at all. This is Victoria with her head. It looks like, it seems that they were like turtles. They were able to retract the neck. El Homo habilis se extinguió hace más de 1 millón de años. Exactamente. Como tal, desapareció. Exactamente. Se transformó. Y lo que tenemos aquí es un Homo habilis. La forma del cráneo es muy similar y el grueso de los huesos que tienen es algo muy similar. Entonces no se podría decir que es una momia, vamos a decir, de una mujer indígena de Perú, tradicional, que simplemente se le hayan cortado los dedos, como aseguran algunas. Las diferencias van más allá de las simples manos. Pues a lo que vi a simple vista del cráneo no parece de un ser humano actual, de un humano moderno. La deformación del cráneo es más salida, la mandíbula es más salida. Y eso pertenece a otro tipo de homínidos. Entonces es algo raro porque no pertenecen ni al tiempo, ni al lugar, ni a la zona. Estos son de África, estos no llegaron a esta zona. Entonces, embona y no embona en nada. Es algo muy extraño. ¿Te sorprendió el resultado cuando viste el rostro de María? Sí me sorprendió porque yo quería llegar a un humano deformado o un humano con una diferente capacidad craneal nada más y ojos grandes, pero ahora veo que no es un humano, es otro tipo de ser mezclado con otro tipo de ser. He is Thierry Yamin, the man who allowed us to do this investigation, the first man that collected the bodies, and I have a big respect for this man because he put himself in danger. Como hombre, como ciudadano del mundo, cuando hemos recibido esta información, no podíamos guardarlo. Solo para nosotros, teníamos que difundirla porque sabemos que a través del mundo hay millones de personas, desde décadas, que están buscando estas pruebas, esta información. Y la información tenemos la oportunidad única de tenerla. Así que teníamos que difundirla y asumir las consecuencias de este evento. Hemos tomado nuestra responsabilidad, yo tomé la mía, como hombre, no como presidente del Instituto Incarri. ¿Por qué? Porque es una información histórica. Hay millones de personas a través del mundo que están esperando esta información, porque es una esperanza. Con este mundo de caos, de guerra, etc., por fin tenemos esta información que puede cambiar el paradigma del mundo. The bodies of two different species found